Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Noticias, elvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández y estamos listos para revisar las informaciones a través de los portales web. Tenemos El Nacional, principal nota. Ha cumplido la Asamblea Nacional con los venezolanos desde que fue juramentada el 5 de enero. Un trabajo, dice, en un foro realizado por CEDICE, la diputada Ignora Hernández, coincidió con Delsa Solórzano, en que concluyeron el primer periodo legislativo alcanzando las expectativas. Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario ejecutivo de la MUT, destacó la función controlora del nuevo Parlamento. Recordemos que solo 2 leyes pasaron la barrera del Tribunal Supremo de Justicia, la relacionada con los centros penitenciarios y la de los bonos de alimentación y medicamentos para los pensionados. Otras informaciones: gobierno venezolano se solidarizó con víctimas del terremoto en Italia esta madrugada. A través de un comunicado emitido por la Cancillería de la República, el Ejecutivo envió sus más sentidas condolencias a todo el pueblo de Italia y a la extensa comunidad ítalo-venezolana presente en el país. Suben a 120 las víctimas por terremoto en Italia. Recuerden que algunas personas están desaparecidas, algunos niños atrapados entre los escombros. Las alternativas para desplazarse en San Cristóbal durante el paro de transporte en regiones. Los tachirenses, durante estos 6 días de paralización del transporte público, sacaron a las calles pick-ups, camionetas con tolda e incluso cavas para trasladar a los pasajeros. Recordemos que algunos estados se paralizaron: Táchira, Miranda, Aragua, Guárico, Yaracuy, Carabobo y Lara. Otras notas: estudiantes invitan a movilización del 1 de septiembre en la Plaza Venezuela y estuvieron allí concentrados en Sabana Grande, llamando a la gente a estar en la calle. Avanzamos con el Universal, principal información. Asamblea Nacional rechaza violación de derechos humanos y la sentencia a Leopoldo López. También llaman a la liberación de los presos políticos. Dice, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo que exige la liberación de los presos políticos. Otras informaciones: se cumplen 517 años del descubrimiento del lago de Maracaibo. Lo vemos allí en todo su esplendor. El 24 de agosto de 1499, Alonso de Ojeda, acompañado de Juan de la Cosa, dieron con este precioso lago de Maracaibo. Avanzamos. Más de la mitad de los venezolanos viven en viviendas de alto riesgo. Vemos allí una barriada popular. Muchas personas cambiaron sus casas por refugios y descubren cómo se propaga el melanoma en otros órganos. Avanzamos con Unión Radio, principal nota relacionada con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Manifestación del 1 de septiembre será pacífica, no nos conviene la violencia. Ha llamado a la movilización democrática y si hay algunos infiltrados van a ser retenidos por los propios militantes. Otras informaciones: negociadores gobierno colombiano confirman que hoy anunciarán acuerdo de paz. Kerry llegó a Arabia Saudí para buscar una solución al conflicto en Yemen. Y ahí también vemos a Cristina Fernández de Kirchner. Fiscal pide que declare Fernández por operaciones bancarias de un empresario. Renzi visita a los equipos de emergencia en Amatrice. Y también vemos acá: Venezuela se solidariza con víctimas del terremoto en Italia. Entre otras informaciones, Macri admite que debe preocupar que el empleo en Argentina sea del 40%. Avanzamos con Globovisión, precisamente hablando de Italia. No se conocen venezolanos afectados tras terremoto en ese país. El cónsul de Venezuela en Milán, Italia, Giancarlo Di Martino, informó que hasta ahora no se sabe de venezolanos afectados durante el terremoto que sacudió la madrugada de este miércoles en una serie de localidades al centro de Italia específicamente. Aquí hablaban de 73 fallecidos, la suma sigue ascendiendo de afectados. Jesús Torrealba rechaza posible judicialización del revocatorio. El secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Torrealba, aseguró que una eventual judicialización del referendo revocatorio sería contraproducente para la estabilidad política en Venezuela. Esto lo afirmó luego del anuncio hecho por la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio, sobre la consignación de la data de los electores que participaron en la recolección del 1% a la Fiscalía General de la República para que se investigue las presuntas irregularidades denunciadas. ¿Se imaginan esto? Nuevamente una cacería de brujas. Pero nuestro equipo del Venezolano TV estuvo allí en esta rueda de prensa que ofreció Jesús Chudo Torrealba. Vamos a escuchar sus impresiones. Entonces, mi respuesta concreta al tema de la señora D'Amelio, en virtud de que el CNE ya no funciona como guarimba para seguir retrasando el referendo revocatorio, es probable que la nueva estrategia de la cúpula aterrorizada sea intentar judicializar el RR. Para eso van. Bueno, se van a enfrentar a todo un pueblo. Creer que con unas maniobras de baja estofa
a nivel judicial, creer que con argucias leguleyas van a parar a todo un pueblo que quiere cambio, que quiere paz y libertad. Digo todo un pueblo, no estoy hablando de la oposición, pero esta es una alianza para luchar en la calle, ¿me entiendes? Esta es una alianza para estar al lado del pueblo que sufre, al lado del pueblo que siente y que necesita. Gremios, sindicatos y el ciudadano común va a estar en la calle llamando al referéndum revocatorio. Dice que el CNE no puede seguir siendo una barricada para impedir el referéndum revocatorio. El impulso principal nota, Gobierno Nacional aprueba aumento del pasaje urbano a 60 bolívares a partir de 24 de agosto. Otras notas, fotos y video. Colectivos reciben con hostilidad a Lilian Tintori en Barinas. Hoy, 24 de agosto, por cierto, hay algunos estudiantes heridos. Esposa del dirigente del Partido Voluntad Popular, Lilian Tintori, y líder opositor Leopoldo López, continuó su gira por todo el país como parte de la campaña Rescate Venezuela. Este miércoles, su parada fue en la ciudad de Barinas, en donde seguidores del partido de gobierno le dieron un recibimiento hostil. Ministerio Público solicitó informe del 1% de firmas al CNE. Tania D'Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, informó este miércoles que el Ministerio Público solicitó a la entidad el informe sobre la recolección del 1% de las firmas por parte de la Mesa de la Unidad Democrática para continuar con el proceso de activación del referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. A la derecha, Luis Jiménez vestirá de indígena la próxima campaña en Notas Deportivas. Avanzamos con el tiempo. Se fue el agua sin previo aviso en la zona norte de Anzoátegui. También de qué calidad estamos hablando cuando se surte del vital líquido. Vemos por acá, Hidrocaribe, a través de su cuenta en Twitter, informó que paralizó de emergencia la planta potabilizadora El Rincón debido a la altura o a la alta turbidez del vital líquido. A eso nos referíamos. Indígenas marchan hasta Caracas para apoyar el referendo. Esta movilización se dio desde el día de ayer. Aproximadamente 3.000 indígenas partieron desde Amazonas. Los aborígenes apoyan la solicitud del revocatorio, pues consideran que están sufriendo de discriminación política y étnica. Ahí los vemos en la gráfica. Y al menos 73 muertos ha dejado terremoto de 6 en centro de Italia. Según los servicios de protección civil italiana, la mayoría de los fallecidos quedó atrapados al derrumbarse sus casas mientras dormían. Recuerde que fue en horas de la madrugada. El propio Papa Francisco ha prestado apoyo a través de los bomberos del Vaticano. Avanzamos con el diario Panorama. En fotos, los estragos causados por el terremoto en Italia. Como ven, algunos señalamientos dicen que algunas ciudades quedaron devastadas. Edwin Rojas, en Venezuela no existen presos políticos. Está en otro país Edwin Rojas. Presidente Maduro evaluará planes de acción de la misión Abastecimiento Soberano. También vemos por acá nuevamente información que destaca en otros portales. Tania D'Amelio, Ministerio Público, solicitó al CNE información sobre el 1%. Y al menos 120 muertos y numerosos desaparecidos por fuerte sismo. En Italia vemos allí a los bomberos en pleno rescate trabajando. Gobernador de Trujillo, rechazamos los ataques al diario Los Andes. Somos un pueblo de paz. Diputados Miguel Pizarro y Francisco Torrialba frente a frente en Vladimir a la Una, en el programa que transmite Globovisión. Avanzamos con Correo del Caroní. Despiden a trabajador decidor con más de 30 años de servicio que firmó a favor del referendo revocatorio. Han dicho pues que esos empleados de confianza van a ser removidos o que ellos mismos pasen a situación de retiro. El pasado 18 de agosto, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, mandó a los seguidores del gobierno a señalar a los disidentes dentro de las instituciones públicas. Imagínense también enfrentar a los trabajadores en la recolección del 1% de las firmas para activar el referendo revocatorio. Al menos 30 trabajadores fueron despedidos o desmejorados por razones políticas en el estado Bolívar. Vemos allí a Capriles, en la parte superior izquierda, cuestiona despidos de trabajadores públicos que firmaron contra Maduro. Precisamente hablando de este tema, la cúpula del gobierno vive una ficción ideológica y a la derecha, Luis Almagro, el gobierno piensa erróneamente que puede quebrar al pueblo venezolano. En cuanto a salud, encuesta revela deterioro crítico en el sistema de salud pública venezolano. La escasez de medicamentos en los hospitales públicos de Venezuela asciende a 78%, mientras que los de catéteres y material médico quirúrgico llega a 80%. Seguimos hablando de fallas en el sector salud y manifestaciones reclamando sus derechos. Federación Médica exige al gobierno asumir su responsabilidad en la crisis hospitalaria. La Federación Médica Venezolana mostró la delegación de la Confederación Médica Latino, Iberoamericana y del Caribe la situación caótica que reina en los centros hospitalarios de Venezuela. Por cierto, vemos ahí en el hospital Dr. Raúl León y vemos una paciente en la gráfica, solo hay 5 antibióticos de los 40 que necesitan sus pacientes, entre otras informaciones.
Tenemos el carabobeño, principal información relacionada con Italia, restos de lo que sucedió esta madrugada, asciende a 120 los fallecidos tras terremoto en Italia. Ramos Ayub, gobierno intenta liquidar de facto a la Asamblea Nacional. Se expresó, también dijo que la movilización va a ser pacífica y democrática de este 1 de septiembre. El llamado es a que las personas se manifiesten a salir por la toma de Caracas, mientras el partido de gobierno, el Gran Polo Patriótico, ha llamado a la toma de Venezuela a sus seguidores. Venezuela se solidarizó con víctimas del terremoto de Italia. Otras informaciones denunciarán ante la OIT despidos de funcionarios por apoyar referendo revocatorio. Medicamentos escasean, 76% de los hospitales del país. A la derecha, Venezuela se solidarizó con víctimas del terremoto de Italia. Vemos otras informaciones. Estudio abre el cambio o el camino para tratar cáncer de mama más agresivo. Consejos nutricionales contra el cáncer. Y con industria, hace 17 años, escuchen esto, existían 12.700 empresas. Hoy solo quedan 4.000. Estamos hablando de todo el gobierno del presidente Hugo Chávez y lo que va del presidente Nicolás Maduro. Nos vamos al corte, enseguida estamos de vuelta con mucho más de noticias, elvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Esto es Noticias del venezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela, listos para continuar revisando los portales. Efecto Cocuyo, estudiantes manifestaron pacíficamente para exigir al CNE revocatorio en 2016, revocatorio ya. Y por cierto, van a estar movilizándose por diferentes estados para calentar las calles. Vemos por acá al presidente de la República, Maduro, a esta edad terminar encanado, Ramos Ayub. La reacción del mandatario Nicolás Maduro ante la denuncia que hizo este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Vemos a la derecha sin presidencia y un calendario de acciones. Terminó reunión de Mercosur. En el encuentro no estuvieron presentes representantes de Venezuela. Vemos allí a Daniela Larreal, denuncia que el Estado utiliza el deporte para traficar drogas y fugar dólares. Una opinión muy válida de parte de esta deportista que le ha tocado vivir en carne propia cómo es el mundo deportivo. Avanzamos con Carabota Digital. Zundia Digital tienen 48 horas para hacer reintegro a sus clientes. Han dicho que esperarán cuáles van a ser las nuevas tarifas para hacerlo. Estudiantes calientan las calles para exigir revocatorio al CNA y los vemos en la gráfica. La mañana de este miércoles, estudiantes y líderes del movimiento estudiantil tomaron las calles de Caracas, exactamente en Sabana Grande, de cara a la gran toma de Caracas este 1 de septiembre. Vamos a escuchar sus peticiones. La gente nos grababa, nos daba espaldarazo y nos decía, estamos con ustedes, es cierto, los vamos a acompañar, el 1 de septiembre vamos a estar allí. Igualmente lo pueden ver acá en el Boulevard de Sabana Grande, uno de los bulevares pues, más concurridos de la ciudad. Hay bastante sociedad civil que está junto a nosotros como movimiento estudiantil y que nos apoyan y nos respaldan, porque esta no es una crisis que están viviendo solo los estudiantes o solo los jóvenes, es una crisis que estamos viviendo todos los venezolanos, del color que seamos, del partido político que seamos, bueno, de cualquier tipo. Entonces los venezolanos estamos unidos como sociedad civil para salir de este gobierno de forma pacífica y Muy bien, manifestaciones de parte de los estudiantes exigiendo el revocatorio ya, que se dé la fecha para que sea este año. Avanzamos con ProDaVinci. La ley especial de protección al salario beneficiará a los trabajadores. Un trabajo de Víctor Salmerón. Habla allí también de la productividad en el país, el equilibrio entre la vida común del trabajador, la clase trabajadora, su sueldo mínimo, cómo quedaría cuando se hace al cambio del dólar. Vamos por acá, la ley de especial de protección al salario beneficiará a los trabajadores. Nuevamente este trabajo que lo vemos acá en este portal. En el gesto hay un mandato de la finitud, Gunster Grass por Patricio Pron. Y dice la importancia del asunto es meramente privada, pero nunca se puede olvidar. El primer libro es el único que importa, tiene la forma de un rito de iniciación, un pasaje, un cruce de un lado a otro. Parte del trabajo de Patricio Pron. Avanzamos con el estímulo. Nuevamente, Digitel es noticia. Desafía al gobierno, reintegrarán lo que le cobraron a sus usuarios cuando se definan las nuevas tarifas.
Vemos acá a Henry Ramos Ayub, el regreso del año. Henry Ramos dice en 2016 uno de los pocos políticos activos que vienen egresados de los terremotos políticos de los años 80 y 90. Hoy está en su mejor momento, trepado entre los dígitos actuales que ofrecen las encuestas a partir de lo que ha venido ocurriendo en 2016. Bueno, tiene mucha experiencia Henry Ramos. Algunos voceros del gobierno han dicho que a él, a Capriles, no le conviene que Leopoldo López salga de prisión porque sería un contrincante muy fuerte. Por cierto, también ha dicho que el CNE no puede seguir siendo utilizado y que además se acabó, que la Asamblea Nacional está allí y que no han podido con ella. Avanzamos con Aporrea. Gobierno Nacional abrirá empresas de producción y procesamiento del trigo panadero en todo el país. Vemos por acá Maduro, vamos a profundizar las OLP en el país y habla de productos del cuidado básico, champú, desodorantes. También va a hacer este tipo de distribución a algunas personas porque estas bolsas no llegan a todo el mundo. También vemos acá el IEJAGUA, funcionarios que firmaron a favor del referéndum, maltratan al usuario y boicotean al gobierno. Dicen que son los principales conspiradores que van en contra de la revolución. Otras notas: detienen en Estados Unidos a un exministro de Álvaro Uribe acusado de corrupción en internacionales. Exministra Anelisa Osorio, el presidente dice que no se usará mercurio, pero no ha dicho nada sobre el cianuro. Venezuela expresa pesar por las víctimas del terremoto en Italia. Otras informaciones: Freddy Bernal, lo vemos allí del lado derecho. La prostitución política se sienta en la Secretaría General de la OEA. Además, el irrespeto, la hipocresía y la traición, ha dicho él. También otras notas: Barlovento tomado por bandas de delincuentes, y en Barinas se reúnen activadores del Congreso de la Patria este jueves. Avanzamos con BBC Mundo. La mitad del pueblo ya no está. Al menos 120 muertos por terremoto de magnitud 6.2 en el centro de Italia. Como seguimos aplicando y revisando, las imágenes son devastadoras. Vemos el poblado de Amatrice, de unos 3.000 habitantes. Es una de varias localidades golpeadas por el sismo que se pudo sentir en Roma, a unos 150 kilómetros de distancia del epicentro. Decenas de personas permanecen bajo los escombros. Siguen produciéndose varias réplicas importantes. Gobierno de Colombia y la FARC listos para anunciar este miércoles la conclusión de las negociaciones de paz. 4 apasionantes profesiones del futuro, según Microsoft. También los científicos que creen que el sistema inmune puede causar depresión. Interesante este trabajo. Agotamiento emocional, porque estamos permanentemente exhaustos. En imágenes de la destrucción de Amatrice, el pueblo que el terremoto de Italia casi hace desaparecer del mapa. Vemos por acá información relacionada con Italia. Esta es la noticia internacional del momento. Deja al menos 120 muertos. Allí vemos a los grupos rescatistas actuando. Reportaba el sismo en Italia en vivo cuando se cayó un edificio. Allí vemos ese testimonio. El secreto del mejor cirujano plástico dice que sea natural, y los secretos de los argentinos para verse mejor. ¿Qué podemos decir las venezolanas? ¿Cómo nos vemos mejor cuando no hay productos de belleza ya a nuestro alcance con tanta facilidad como antes? Con Zapata, las reservas internacionales han caído 27.7% en lo que va de año. Dice un trabajo de Jerónimo Mansuti, las reservas internacionales, que han venido reduciéndose significativamente desde 2008, han acelerado su caída en el 2016 y se acercan a nuevos mínimos multianuales. Tras recuperarse un poco a comienzos de mes, han caído en los últimos 6 días reportados. También, escuchen esto, la crisis de los seguros deja al país a la intemperie. Es la realidad que están viviendo los seguros, las personas con sus autos. Dice por acá: pérdida, siniestralidad, inflación, todo suma a la hora de analizar los resultados de un sector que una vez estuvo entre los puntales del país. Eso sí, recuerden esto, en los últimos años los buliburgueses hicieron fortunas en contratos del Estado. Pero la Cámara de Aseguradores pinta hoy la realidad verdadera y las empresas claman por soluciones. Las primas cobradas se contraen y a velocidad de riesgo. Muchas personas en esta situación país no pueden asegurar sus autos. Cuando se les vence la póliza, quedan a manos de Lampa. El gobierno cree que podrá contener avalancha opositora el 1 de septiembre, ya lo hablábamos, llamaban a la movilización de Venezuela. Por Dani Leguízamo, dice acá: el discurso que plantea el gobierno está más divorciado de la realidad que en las pasadas elecciones parlamentarias. Hoy no solamente prometen salir de la crisis, afirman que ya estamos saliendo de ella. ¿De qué manera? Dice que hay 2 momentos para la cúpula del chavismo, cuya dirigencia en el futuro no muy lejano recordará como cruces de navajas que abrieron heridas mortales para luego hundirlos en el basurero de la historia de Venezuela. Una en la frente, la que más dolió, como dice la canción de Mecano, y otra en el pecho, la que les mató, como reza esa conocida canción del grupo español. Este trabajo vale la pena revisarlo.
Así estamos. Somos noticias del venezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia. Yo soy Yalix Hernández. Gracias por estar con nosotros.